Tenemos a un ministro que nos falta. Vamos a comenzar el tercer bloque. Se va a incorporar entonces apenas llegue. Por el Instituto de Estudios de la Sociedad expone Claudio Alvarado Rojas. Hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Señor presidente, con la venia de este excelentísimo tribunal y a nombre del Instituto de Estudios de la Sociedad, en los minutos que siguen yo quisiera simplemente plantear 3 consideraciones sobre la controversia constitucional que nos convoca. En primer lugar, apuntar a la cuestión central discutida en esta sede. En segundo término, algunas consideraciones sobre cuál es el papel del legislador y la amplitud con la que cuentan estas materias. Y por último, en tercer orden, referirme brevemente a las observaciones del Gobierno en respuesta al requerimiento de autos. En relación con lo primero, a propósito de la cuestión central discutida en esta sede, es importante precisar el punto a la luz de cierta confusión que a rato reina en la discusión pública. En esta sede constitucional, el debate no versa sobre la naturaleza moral o las diversas versiones o apreciaciones que existen en torno al derecho a la vida, no trata sobre consideraciones filosóficas, no trata sobre consideraciones propiamente políticas, sino que versa específicamente sobre si es o no compatible el tenor específico del proyecto de ley recurrido con el orden constitucional vigente y en particular con el artículo 19, número 1, inciso segundo. Esto es importante entenderlo bien. Aquí no estamos haciendo política. Las relaciones entre política, moral y derecho siempre han sido complejas, pero en una sede constitucional lo que debemos analizar es si el proyecto de ley que se recurre en auto resulta o no consistente con las disposiciones constitucionales que nos rigen en nuestro país. Y por tanto, esto nos obliga a analizar, por un lado, en qué consiste el tenor del proyecto de ley recurrido y, por otro, cuál es el contenido relevante en la materia del orden constitucional vigente. Respecto al proyecto de ley recurrido, es importante recordar que en derecho las cosas son lo que son y no lo que se les llama. Y el proyecto en cuestión lo que hace es garantizar como una prestación exigible supuestos de aborto directo. De hecho, si así no fuera, no tendría ningún sentido su regulación y el debate que ha surgido en torno a la objeción de conciencia. Y esa es justamente la gran dificultad con la que se enfrenta dicho proyecto de ley, porque el orden constitucional vigente establece que la ley protege la vida del que está por nacer. Proteger puede tener diversas interpretaciones, puede significar muchas cosas, pero no la alternativa contraria. Si algo excluye, son atentados directos y deliberados contra la vida humana inocente. Esa es la gran dificultad del proyecto de ley recurrido desde la perspectiva constitucional. Este contraste, además, es relevante considerando la consecuencia que se sigue de esa incompatibilidad. Advertir esta incompatibilidad entre el proyecto de ley recurrido y el orden constitucional vigente no acaba el debate. En una democracia los debates no se terminan nunca. Lo que sí implica es advertir que, en caso de legislar esta materia, quienes desean hacerlo deberían avanzar una reforma constitucional, porque es inconsistente el tenor específico del proyecto de ley recurrido con la disposición antes referida. Esa es la cuestión central debatida en esta sede, en este excelentísimo tribunal. Y eso a su vez conecta con el segundo punto que anuncié al comenzar, referente a cuál es el papel del legislador en estas materias. El legislador tiene un margen muy amplio de actuación, pero el punto, de la mano de lo que anteriormente señalaba, es que aquí no se trata de un proyecto de ley cualquiera. De hecho, por dar solo un ejemplo, si este proyecto versara sobre una auténtica despenalización, es decir, sobre la renuncia a la sanción penal de una conducta que en general sigue siendo contraria a derecho, habría que decir que, aunque el ordenamiento jurídico vigente cuenta con las herramientas que permiten eximir de sanción a la mujer que efectivamente abortara en situación límite, dicho proyecto de ley de auténtica despenalización, muy altamente probable no nos tendría en esta controversia constitucional, porque el legislador cuenta con un amplio margen. Pero este proyecto de ley no trata sobre eso. Tampoco trata principalmente sobre el apoyo a la mujer que enfrenta el drama de un embarazo vulnerable. Lo que hace este proyecto de ley es garantizar como prestación médica exigible supuestos de aborto directo. Esto además, reparar cuál es el papel del legislador, es importante considerando una objeción que se ha vertido con cierta frecuencia en el debate nacional, la que consiste en que sería antidemocrático el hecho de que este excelentísimo tribunal acogiera total o parcialmente el requerimiento de autos. Asumir críticamente esa objeción implica severos equívocos que conviene poner sobre la mesa. Por de pronto, olvida la naturaleza de una democracia constitucional. Una democracia constitucional no trata solamente de la expresión de mayoría legislativa o fomentar la participación ciudadana, sino que busca encuadrar dicha participación y dicha expresión de mayorías en el respeto de ciertos derechos humanos básicos.
De hecho, es lo que ha demostrado la historia de nuestro país. Por dar solo un ejemplo, basta recordar que es gracias a un fallo de este excelentísimo tribunal que el año 88, el plebiscito que se hizo después posteriormente conocido como el triunfo del no, se celebró con condiciones dignas y apropiadas a un Estado de Derecho, no obstante vivir en un régimen autoritario o dictatorial, como prefiera llamársele. Ese es el tipo de aportes que efectúa un tribunal constitucional y, por tanto, asumir que sus fallos son a priori antidemocráticos desconoce su naturaleza y además desconoce la historia de nuestro país. Además, esta pretendida objeción democrática tiene otro problema, y es que suele confundir el real significado del principio de deferencia al legislador. La deferencia no es lo mismo que el principio mayoritario. De hecho, el supuesto de actuación de este excelentísimo tribunal es que una determinada ley ha sido aprobada con una mayoría de votos. Ahora hay que reparar en que en el caso en que estamos inmersos, esa mayoría fue estrecha, ha sido variable y fundada en una dispersión de razones. Y de hecho, si nos tomamos en serio la deferencia razonada, lo que este excelentísimo tribunal debe hacer es atender a cuáles fueron esas razones que se invocaron para legislar. Y ahí, vaya paradoja, si uno revisa la discusión parlamentaria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, uno de los pocos acuerdos que asoman a nivel de las razones es que se entiende, tal como en el pasado lo ha hecho el propio legislador, este excelentísimo tribunal, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema, diversas cortes de apelaciones, se entiende que el no nacido es titular de derechos en cuanto individuo de la especie humana. Luego, la deferencia que este tribunal debe tener al legislador implica tomarse en serio esas razones y en particular ese acuerdo mayoritario, y eso lo que nos lleva a concluir inevitablemente es nuevamente la necesidad de contrastar el proyecto de ley recurrido en su tenor específico con el orden constitucional vigente y con esas razones. Por último, en tercer término, en virtud del tiempo, quisiera referirme brevemente a la última de las consideraciones que anuncié al comenzar, la que guarda relación con las observaciones del Gobierno en respuesta al requerimiento de autos. Dichas observaciones son interesantes, a nuestro entender, porque reflejan el tipo de confusiones que lamentablemente han rodeado este debate. En dicha respuesta, el Ejecutivo afirma que al nonato le asiste, abro comillas, un deber de protección, no un derecho a la vida como el que le asiste a las personas, el que no es absoluto e incondicionado, cierre comillas. La afirmación no deja de ser llamativa, porque es sabido que moral y jurídicamente el deber de conservar y respetar la vida, ya sea propia o ajena, como todo deber positivo, es condicionado, depende de las circunstancias. Nadie ha afirmado lo contrario. Por idéntica razón, también guerra el Gobierno al señalar que sería, abro comillas, desproporcionado que se prefiera en todo caso y bajo toda circunstancia la protección del feto. Desde luego que la prohibición del aborto directo procurado no se basa en un supuesto deber de continuar adelante con el embarazo en toda circunstancia. Tal deber no existe y nadie pretende que exista. Por eso, jamás han representado dificultades éticas ni jurídicas las terapias que buscan sanar a la madre cuya vida corre peligro, aunque traigan como consecuencia no buscada ni deseada la muerte del no nacido. Terapias como quimioterapia, salpingectomía u otras que son conocidas en el foro. La prohibición del aborto directo no se basa en esas consideraciones, se basa en un principio más amplio que constituye una aplicación, la prohibición de terminar de manera directa y deliberada con la vida de un ser humano inocente. Y aquí volvemos al primer punto. Cuando desde esa perspectiva hacemos el contraste entre el tenor específico, no en su nombre, en el tenor específico del proyecto de ley recurrido con el orden constitucional vigente, lo que nos encontramos es que el proyecto del Gobierno contraviene tal principio. El proyecto no se limita solo a despenalizar, el proyecto garantiza como prestación médica exigible, como he insistido, supuestos de aborto directo. Y es esto último, no el propósito de despenalizar, no una ley cualquiera, sino que legalizar y legitimar atentados directos contra la vida humana de un ser inocente, lo que resulta incompatible con el mandato constitucional de proteger la vida que está por nacer. Proteger, en suma, puede significar muchas cosas, pero no la alternativa contraria. Y es esa alternativa la que en los hechos nos llevaría a aceptar este proyecto desconociendo los diversos fallos de múltiples instancias y desconociendo lo que ha sido el orden constitucional vigente. En consecuencia, si miramos estas consideraciones, lo que debemos advertir es que quienes desean avanzar en un proyecto del tenor como el del recurrido, deberían plantear una reforma constitucional, porque de lo contrario lo que haríamos es dejar sin aplicación y sin sentido alguno una disposición que está enmarcada en la protección de la vida y la integridad física que nuestro ordenamiento reconoce a todas las personas, a todos los seres humanos, incluido el que está por nacer. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a usted. En tercer lugar,
No, perdón. En segundo lugar, por litigio estructural en derechos humanos, Ignacio Mujica. Gracias a su señoría, excelentísima. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación de LEASUR, una organización no gubernamental conformada por voluntarios y voluntarias que se encuentra dedicada a velar por el uso racional y limitado del derecho penal y la persecución penal. Uno de nuestros objetivos centrales como organización es precisamente velar por el respeto de los derechos de las personas que se encuentran sometidas al sistema de justicia penal. En coherencia con esos objetivos, queremos hoy día plantear nuestro apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Más aún, como organización, queremos plantear que nos preocupa particularmente una de las aseveraciones contenidas en el requerimiento presentado por algunos de los honorables miembros de la Cámara de Diputados. En particular, el requerimiento en cuestión menciona que la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en los términos planteados por el proyecto de ley hoy día en discusión, no sería necesario, puesto que las mujeres que se encuentran en dicha situación de interrumpir su embarazo no serían criminalizadas por el sistema de justicia penal chileno. Más aún, el requerimiento sostiene que la persecución penal se enfocaría principalmente en terceras personas y que a la vez las instituciones que conforman el sistema penal chileno tratarían a las mujeres que se encuentran en esta situación de manera digna y respetuosa. Como organización dedicada al trabajo en el sistema penal, nos vemos en la obligación de plantearle a este excelentísimo tribunal que esto lamentablemente no es efectivo. Su señoría excelentísima, las niñas y mujeres que se ven en la situación de interrumpir sus embarazos hoy en Chile son criminalizadas. Se les trata como imputadas, son formalizadas y en ocasiones incluso quedan sujetas a medidas cautelares. Más aún, se les ha sometido a salidas alternativas del procedimiento y en casos incluso se les ha llegado a sancionar. La intervención penal, su señoría excelentísima, es la herramienta más gravosa e intrusiva entre el abanico de opciones que está a disposición del Estado. Los efectos gravosos del procedimiento penal no se limitan a la imposición de una pena, como los requirientes creen entender, sino que se extiende desde el momento en que la persona es tratada como una imputada y hasta el momento en que se termina la ejecución completa de la sentencia. Es durante todo este proceso donde pueden ocurrir las más graves violaciones, y a menudo ocurren, a los derechos fundamentales de las personas. Las mujeres en Chile que interrumpen su embarazo no están exentas de este flagelo. Su paso por el sistema penal conlleva la restricción de sus derechos y el tratamiento estigmatizante que caracteriza el enjuiciamiento criminal. En el año 2011, en la 9ª región, una niña de 14 años fue víctima de una violación e interrumpió su embarazo. Por cierto, de manera clandestina e insegura. Esta niña fue investigada por el Ministerio Público. Se le trató como una imputada. Esta niña fue luego formalizada y se les indicó formalmente como coautora del delito de aborto. Más aún, ella quedó sujeta a medidas cautelares, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Como si esto no fuera suficiente, el Ministerio Público la requirió en un procedimiento abreviado, con las consecuencias que ello supone. Esta niña tuvo que pasar por un juicio abreviado y fue condenada. Fue condenada a la pena de 120 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. Casos en los que las mujeres interrumpen su embarazo con riesgo para sus vidas y luego son formalizadas por el Ministerio Público, investigadas y eventualmente sujetas a salidas alternativas, se repiten a lo largo de nuestro país. Así, en Santa Cruz, una mujer interrumpió su embarazo en condiciones sanitarias tan precarias que resultó con riesgo vital. También fue investigada y formalizada por el Ministerio Público, luego suspendida condicionalmente. En Antofagasta, en 2016, la misma situación. La mujer incluso fue formalizada en el hospital donde estaba siendo tratada. De manera similar, en 2013, en Punta Arenas, una mujer también fue investigada y formalizada por el delito de aborto. Más aún, en la 5ª región, en 2006, una niña de 16 años, quien había sido víctima de violaciones reiteradas por una persona cercana a su familia durante años, tras quedar embarazada, interrumpió dicho embarazo de manera clandestina e insegura. Esta niña de 16 años también fue investigada por el Ministerio Público, fue formalizada y luego sometida a una suspensión condicional debiendo cumplir una serie de medidas. Casos como los mencionados, su señoría excelentísima, son solo ejemplos de una situación que ya ha sido diagnosticada a nivel internacional. No es por nada que desde el año 2004 el Comité contra la Tortura le ha señalado al Estado de Chile su preocupación por el hecho que se condicione la atención médica a las mujeres cuya vida está en peligro por las complicaciones derivadas de abortos clandestinos a que las mismas proporcionen información sobre quienes practicaron dichos abortos. Esas confesiones se utilizarían posteriormente en causas instruidas contra ellas y terceras personas.
Su señoría excelentísima, estos antecedentes hablan por sí solos. Nuestro sistema penal no trata a las mujeres que se ven en la situación de interrumpir su embarazo con dignidad y respeto. Las trata como cualquier otro imputado. Ellas deben soportar el rigor de la investigación penal y la incertidumbre que significa arriesgar una condena. Y esto es así incluso en los casos de niñas que han sido víctimas de violencia sexual. El proyecto que ha sido sometido hoy a su consideración busca precisamente una cuidadosa despenalización parcial que permitirá subsanar esta inaceptable situación. Este proyecto, por oposición a lo señalado por los honorables diputados requirentes, no es una legalización del aborto. Las normas establecidas en él son las estrictamente necesarias para permitir que las mujeres que se encuentren en las tres causales extremas que contempla el proyecto no tengan que arriesgar su vida en abortos clandestinos y luego además ser objeto de la persecución penal y la criminalización. Esta forma de llevar a cabo la despenalización parcial es plenamente coherente con el texto constitucional, su señoría excelentísima. Por una parte, el artículo 19, número 1 de la Constitución no contempla un mandato de punición para el legislador. Al mismo tiempo, esta misma excelentísima magistratura ya ha establecido que el legislador goza con un amplio grado de libertad para determinar el contenido de la política criminal. Esto es, determinar qué conductas deben ser penadas y qué conductas pueden ser despenalizadas. Más aún, esta magistratura ha enfatizado que esa libertad se encuentra restringida precisamente por los principios que restringen el derecho penal. Así, en el rol 825 del 2007, esta misma magistratura sostuvo que la primacía del legislador para establecer la política criminal está sujeta a límites provenientes del principio de humanidad y de las normas emanadas de él, que han sido consagradas en los textos de derecho positivo nacional e internacional. La prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, así como las condiciones de dignidad en que los condenados deben cumplir sus penas, representan las fronteras nítidas dentro de las cuales se puede mover el establecimiento de la política criminal. La norma hoy en discusión, su señoría excelentísima, precisamente logra este propósito. La misma lleva a cabo una despenalización parcial fundada en objetivos constitucionalmente válidos. Su señoría excelentísima, hoy está en sus manos decidir si las mujeres y niñas que sufren situaciones tan extremas como riesgo vital o una agresión sexual e interrumpen su embarazo, deben además sufrir el rigor de la persecución penal. O si por oposición a ello, podrán recibir el trato humanitario y digno que merecen y esperan del Estado. Por estas razones solicitamos a su señoría tenga a bien rechazar el requerimiento y afirmar la constitucionalidad del proyecto sometido a su consideración. Muchas gracias. En tercer lugar, por la misión Iglesia Bíblica Cristiana, expone Cristian Arévalo. Tiene la palabra. Muchas gracias, excelentísimos magistrados. Con la venia de este tribunal, en representación de la misión Iglesia Bíblica Cristiana y de su ONG Pro Familia Chile, venimos para apoyar el requerimiento que se declare la inconstitucionalidad del proyecto de aborto sobre tres causales. Antes de referirme a la inconstitucionalidad de esta ley, voy a hablar brevemente, como la medida del tiempo, de estas tres causales. En cuanto al riesgo de la madre, eso es una falsedad. Se basa en el supuesto que se deba elegir entre la vida de la madre y el niño, en circunstancias que un médico como tal no tiene que escoger entre ambas vidas, sino que como profesional de la salud tiene que salvar a ambas simultáneamente, tanto a madre como el bebé. Resulta ser que si por las maniobras para salvar la vida de ambos simultáneamente, uno de ellos resulta muerto, para efectos penales no es considerado aborto si fallece el bebé, y no es considerado homicidio si fallece la madre. Y esta es una cuestión que ya se aplica a diario en virtud de la lex artis, ¿cierto?, en la praxis médica, sin necesidad de este proyecto de ley de tres causales, como se ha hecho ver a las comisiones legislativas y como reparó en ello el mismo senador Andrés Saldívar en la discusión de la Cámara Alta. Por lo tanto, es absurdo el supuesto en que se quiere colocar a este tribunal y a los pro vida de tener que elegir entre la vida de la madre o el niño, porque no hay que escoger realmente entre ninguno de ambos. Segundo lugar, en cuanto a la inviabilidad fetal, este es un concepto, como lo llamaríamos jurídicamente, válvula, impreciso. El proyecto de ley dice que tiene que ser determinada esta inviabilidad por dos médicos especialistas, que en la práctica van a ser, con el respeto que me merecen los profesionales del caso, dos ginecólogos obstetras generales que no son especialistas en el área, como sí lo hay en lo que hoy se conoce como la salud infanto-fetal.
explicó el doctor Jorge Becker en una de sus entrevistas a un medio radial que de este tipo de profesionales en Chile actualmente solamente hay alrededor de 50 y la mitad trabaja en el sector privado. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo es que 35 profesionales van a dar abasto para poder certificar la inviabilidad fetal de cientos, quizás de miles, de eventuales nonatos abortables? ¿Tendrán que viajar todas las personas que quieren abortar a Santiago? ¿Quién se va a hacer cargo de esos costos? ¿El Estado? Y si de la cirugía de abortos resulta el riesgo para la madre, ¿quién va a costear eso también? ¿El Estado? Ahora, ¿cómo el gobierno de turno quiere colocar y echar a andar este proyecto de ley si aún no tiene la cantidad de profesionales suficientes para ello? Por otra parte, la certeza diagnóstica que puede dar un ginecólogo obstetra general, según el mismo profesional ya mencionado ha dicho, es solamente de entre un 50 y un 60%, mientras que la certeza diagnóstica que puede dar un médico especialista en medicina fetal es de un 90%. Entonces, ¿cómo se quiere dejar esta cuestión que la determine una persona que no puede dar un porcentaje de certidumbre tan grande como lo hace un especialista en el área? Por otra parte, bajo este mismo título de inviabilidad fetal se podrían abortar perfectamente personas con síndrome de Down, como ya está pasando actualmente en Islandia y en España, bajo la misma condición. Además, en cuanto a la certeza diagnóstica, existen también errores de diagnóstico. Entonces, hay fetos que fueron declarados inviables y que hoy día caminan y son personas como nosotros. Entonces, no es tan fácil determinar la inviabilidad de un no nacido. En cuanto a la causal de violación, se dice interrupción del embarazo, lo que tampoco literal y técnicamente no es correcto. La interrupción supone hacer una pausa en algo que puede reanudarse posteriormente. Sin embargo, el aborto no es una interrupción, porque una vez abortado el neonato no puede reanudarse su desarrollo intrauterino de ninguna manera. Los proabortos suavizan esta muerte del no nacido con estos términos que no les son propios. Por otra parte, la muerte es una sanción y Chile se obligó a suprimirla en virtud del Pacto San José de Costa Rica. En el ámbito civil no hay pena de muerte, solamente en el ámbito militar en tiempo de guerra. Y por eso protege la ley la vida del que está por nacer. La vida es un valor y como vale es digno de protección. Y por eso atentar contra ella es digno de una sanción. Y por eso nuestro legislador, en el artículo 19, número 1, inciso segundo de la Constitución Política vigente, dice que la Constitución asegura a todas las personas. Y dice el inciso segundo, el número 1, la vida del que está por nacer. Y atentar contra esa vida está sancionado en el artículo 342 al 345 del Código Penal. Entonces, abortar al no nacido, ¿cuál es el delito? Existir. La ley protege la vida del que está por nacer y dice las personas. El no nacido es persona, porque así dice la Constitución. Este mismo tribunal, la jurisprudencia al respecto, dijo a propósito de la declaración de inconstitucionalidad declarada por la píldora del día después, cito, el nasciturus desde la concepción es persona en el sentido constitucional del término y por ende es titular del derecho a la vida y es un derecho no una mera expectativa y es un derecho no sujeto a condición suspensiva. Dice también el artículo 74 del Código Civil que la asistencia legal de las personas comienza al momento de nacer, pero habla de una existencia legal, no de una existencia biológica, porque desde luego que no existe biológicamente no puede llegar a existir legalmente tampoco. Y eso es lo que estamos viendo en este tribunal, la protección de la vida biológica, garantizada por el artículo 19, número 1 de nuestra Constitución, que dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Aborto no es deshacerse de algo, sino matar a alguien, una persona en desarrollo intrauterino. En consecuencia, y por la jurisprudencia que hay al respecto, está sentada la personalidad del neonato y su derecho a que se respete su existencia y se proteja. Y este tribunal no puede fallar en un sentido jurídico contrario y de decirse de lo que ya ha pronunciado. Los tribunales tienen que dar certeza y no padecer de bipolaridad jurídica. Más allá de toda consideración ética, biológica y religiosa, este tribunal debe examinar si el proyecto de ley en cuestión es o no ajustado a la Constitución.
Y esta dice en su artículo 19, número 1, inciso 2, que la ley protege la vida del que está por nacer, claramente. Y el proyecto de ley de aborto de 3 causales atenta contra la vida del que está por nacer y está contra la Constitución vigente, concretamente su artículo 19, número 1, inciso 2 de ella. Si en verdad nuestro ordenamiento jurídico protege la vida del nascituro, esta es la oportunidad para que eso quede demostrado, tanto para Chile como para el resto del mundo que nos observa. Yo puedo entender la enorme responsabilidad que pesa sobre sus hombros. De los fallos que hayan tenido que resolver anteriormente, yo creo que este es el más importante para ustedes. No porque los demás no lo hayan sido, sino porque este es el más notorio. Por este serán recordados el resto de sus vidas, tanto por la ciudadanía como por sus mismos descendientes. Yo espero que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Más allá de toda consideración ética biológica, este tribunal es constitucional. Se dice que no tiene competencia y sí la tiene. El artículo 93, inciso 3 de la Constitución dice, son atribuciones del Tribunal Constitucional, dice, resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se suscitan durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional. En este caso, un proyecto de ley. Así que este tribunal es plenamente vigente para hacer prevalecer la Constitución frente a este proyecto de ley que atenta claramente contra ella. Yo espero que ustedes puedan resolver de esta manera y cierto que el martillo que tienen en su mano pueda sepultar este proyecto anticonstitucional de esta ley antihumana, o si no, será el triste caso lamentable que ese martillo aplastará la vida y los seres y todas sus expectativas potenciales de desarrollo extrauterino de los no natos. Así que este tribunal tiene que hacer prevalecer la Constitución, que dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Por tanto, pido en virtud de todo lo expuesto que este tribunal declare la inconstitucionalidad de dicho proyecto y, cierto, proteja la vida del que está por nacer, como este tribunal está llamado a hacerlo en virtud de la Constitución. Deseo que Dios bendiga a Chile, deseo que Dios bendiga a los chilenos, los de hoy y los de mañana. Que vivan, sí, magistrados, que vivan. Eso precisamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la Fundación Jaime Guzmán expone Máximo Pavés. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima por la Fundación Jaime Guzmán. Estamos en una discusión que no es política, sino es constitucional, en una sede constitucional. No es esta la instancia para discutir el mérito jurídico o político de la liberalización del aborto en Chile, sino valorar constitucionalmente si el proyecto Boletín 9895, sometido a la consideración de este tribunal, hace carne el mandato de proteger mediante normas de rango legal la vida del que está por nacer. Es por eso que nos parecen injustas las presiones que acusan a este tribunal de ser un mecanismo contramayoritario o de ser una tercera cámara. En la reforma laboral, la sentencia 3016, en el considerando 9, este tribunal hace suya una consideración que es tremendamente relevante. Y me permito citar: la justicia y la jurisdicción constitucional no vienen más que a ser la instancia de garantía de los derechos fundamentales y de restitución de la supremacía constitucional contemplada en el ordenamiento institucional y el pleno respeto del legislador a las dimensiones formales y sustanciales. Este considerando agrega además, su señoría excelentísima, que queda cancelada la tradicional tensión entre democracia y constitución, entre decisión mayoritaria y derechos. No hay espacio para la conocida objeción contramayoritaria. Es por eso que lo que debe ponderar este tribunal, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, es si el texto se ajusta al mandato constitucional. El mismo fallo de la reforma laboral dice en su considerando, dice en el fallo, comillas, no existen remisiones al legislador que carezcan de límites. Y denuncia este fallo y establece que existen límites específicos, el del texto constitucional, y límites generales, que es, por supuesto, la cláusula del 19, número 26 de nuestra Constitución. Este proyecto, por lo tanto, establece una intervención legislativa extrema que afecta la esencia del derecho a la vida, la integridad física y del mandato de protección. Como dijo un connotado miembro de este tribunal, proteger no es matar. Destinaré mi tiempo, por lo tanto, a hablar de las 3 causales, sin las cuales el proyecto no se entiende y si se declaran inconstitucionales, el resto de las normas también deben serlo.
En relación a la primera causal, su señoría excelentísima, no es verdad que en Chile se encuentra prohibida toda interrupción del embarazo. Del texto del Código Penal es claro en señalar que lo que se sanciona es el aborto malicioso. Y el ejemplo es muy sencillo. Si existiese toda proscripción penal a la interrupción del embarazo, no podrían estar vigentes todos los protocolos clínicos del Ministerio de Salud vigentes que autorizan la interrupción del embarazo ante determinadas situaciones de salud que afecten a la vida de la madre, como es el caso de la preeclampsia severa o el manejo del crecimiento fetal selectivo tipo 2. Es evidente que si toda interrupción del embarazo en Chile hubiese estado prohibida y criminalizada, como se ha constantemente argumentado, todas esas guías serían absolutamente ilegales e inconstitucionales y quienes las aplican deberían ser sujetos de reproche penal. En la práctica no es así. Más grave aún, su señoría excelentísima, es la afirmación contenida en el escrito de observaciones de la Presidenta de la República, que dice que en la primera causal se recoge el principio del doble efecto, conocido por sus señorías, no vale la pena en este caso detallarlo. Y esto es falso por dos motivos. El primero de ellos es porque durante la tramitación del proyecto de ley se presentaron sucesivas indicaciones para señalar y dar una mejor redacción en clave del principio del doble efecto. Sometidas a consideración en la Comisión de Salud del Senado, la ministra del CERNAM, presente en esta sala, dijo que dichas indicaciones no se condecían con las ideas matrices del proyecto. A mayor abundamiento, la indicación número 2, repuesta en la sala del Senado del 17 de julio, llamada indicación Saldívar, que daba una pormenorizada redacción al principio del doble efecto, fue rechazada. Por lo tanto, no es efectivo que en la causal número 1 se aviene al principio del doble efecto, en cuyo caso el Ejecutivo, durante la tramitación del proyecto de ley, no habría dicho que era una indicación fuera de las ideas matrices. Además, sobre el Estatuto de Protección del Embrión, ya se ha repetido en innumerables oportunidades, el rol 740, me permito citar, la doctrina constitucional chilena se ha inclinado por sostener, a diferencia de lo sustentado por profesores de otras disciplinas, que la protección constitucional de la persona se inicia del momento mismo de la concepción, es decir, independiente de si se considera o no persona, independiente de su desarrollo o de cuándo se produce, es claro que el deber de protección, este excelentísimo tribunal ya falló, que debe hacerse obligatorio y es exigible desde el momento de la concepción. Es por lo tanto que la primera causal, en cuanto es ambigua y no permite determinar si la acción para interrumpir el embarazo es deliberada y directa respecto del embrión o, si es el principio del doble efecto, da posibilidades a arbitrariedades y por lo tanto es inconstitucional, salvo que su excelentísima fije el correcto sentido de alcance de esa primera causal. En relación a la segunda causal, esta es la causal más arbitraria del proyecto, porque cuando este excelentísimo tribunal ha desarrollado la doctrina respecto a la igualdad constitucional, establece que atenta contra ese principio cuando el legislador establece diferencias entre las personas y respecto a situaciones o finalidades que tengan una motivación, utilicen medios o bien produzcan un resultado de carácter arbitrario. En el caso de la segunda causal, que son las inviabilidades fetales, ¿cierto?, incompatibles con la vida intrauterina, el legislador lo que hace es introducir una categoría de personas viables versus personas que no lo son. Y eso evidentemente es una distinción que no se encuentra amparado por la Constitución vigente. Es más, se produce una situación de muy mal diseño legislativo de parte de quienes promovieron y aprobaron este proyecto. Pongo el siguiente ejemplo. En todas las legislaciones, el legislador sanitario en Chile, cuando tiene que abordar prestaciones, las define. Y la ley establece a través de organismos, a través de procedimientos tecnificados y pormenorizados, cuándo vamos a estar en presencia de un tipo de patología u otra. Por ejemplo, la ley GES, o por ejemplo, la ley 20.850, ley Ricardo Soto. ¿Qué es lo que hace esta ley? Para determinar si un tratamiento es o no de alto costo, la ley reenvía a otro instrumento para que no quede duda respecto de la arbitrariedad. Con esta norma no pasa esto. Basta que dos médicos especialistas se pongan de acuerdo en que una enfermedad es incompatible con la vida, sin fundamentar, para que se aplique la causal. Y el ejemplo fue muy claro. En la Comisión de Salud de ambas cámaras, el doctor Fernando Seges entrega una lista respecto de patologías que supuestamente son incompatibles con la vida, y en sesiones sucesivas, otro doctor, el doctor Jorge Becker, refuta en 9 casos cuáles son las patologías causadas, las patologías incompatibles por la vida, que en ese caso
tienen sobrevida variable. Por lo tanto, en este caso, el resultado de la amplitud de la redacción hará que, sin duda, estemos en presencia de arbitrariedades que pueden ser insoslayables. Sobre la causal de violación, no hay razón de salud pública, no se requiere la intervención de un médico. El proyecto habla de equipo de salud, no habla de médico. En el caso de la causal 1, un médico. En el caso de la causal 2, 2 médicos especialistas. En el caso de la causal 3, un equipo de salud. Para la causal que no es de salud pública, no se requiere la intervención de los médicos. Y además resulta curioso e inconstitucional a nuestro juicio también que sea el equipo de salud el que tenga que concurrir a constatar una situación que es jurídica, la existencia de un delito, cuando eso, por nuestra Carta Fundamental, solamente le corresponde a los tribunales de justicia. El proyecto no aclara, su señoría excelentísima, qué es lo que pasa en el caso de violación. Se autoriza la intervención del embarazo, pero en el proceso, a través de la sentencia ejecutoriada, el imputado queda absuelto y no se logra la convicción de la violación. Es realmente insólida la forma en que está redactado el proyecto. Finalmente, el escrito de la respuesta de la señora Presidenta de la República establece que el Ministerio Público deberá investigar de oficio, sin exigirse la ratificación de la denuncia por parte de la mujer para iniciar dichas labores, argumentando de esta manera de que aquí está bien protegida la persecución penal. Al parecer, el colega que redactó dicho requerimiento se le olvidó que en la Comisión de Constitución del Senado se agregó una indicación que lo que hace es que primará el deber de confidencialidad entre médico y paciente. Por lo tanto, el director del establecimiento, del hospital, del establecimiento de salud, podría no enterarse nunca y, por lo tanto, nunca denunciar, lo que favorece, evidentemente, la impunidad. En relación al aborto terapéutico y la historia fidedigna del establecimiento, es claro señalar, y aquí también es realmente insólita la argumentación de su excelencia la Presidenta de la República, que dice que la reforma del artículo 119 del Código Sanitario nunca buscó adecuarse a un nuevo estándar de constitucionalidad. Eso contamina el texto expreso de la moción que le dio origen a la Ley 18.826 y que señala, comillas, con el propósito de contribuir a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo número 1, inciso 2 de nuestra Carta Fundamental. Es decir, el artículo 119 vigente se originó para adecuar una norma que era confusa en los mismos términos que lo es la causal número 1 en este proyecto de ley. Por lo tanto, el reproche de constitucionalidad estaba plenamente vigente. Solamente para terminar, los organismos de vigilancia no existen en el derecho internacional un derecho al aborto. Los organismos de vigilancia no son vinculantes, ni sus recomendaciones, ni sus relatorías, así lo dijo este excelentísimo tribunal en la reforma laboral. Y para terminar, señor presidente, creemos que este es un proyecto que no protege la vida del que está por nacer. Al igual como lo hizo el abogado que antecedió el uso de la palabra, proteger tiene muchas situaciones posibles, menos la del efecto justamente contrario, que es la destrucción. Esperamos que su señoría excelentísima utilice las herramientas del derecho vigente para fallar a favor de los requerimientos, porque si se considera que proteger una vida es sinónimo de privar de su existencia a ella, esto podría socavar el día de mañana de manera sin precedente la forma de entender las nociones de justicia y bien común. He dicho, presidente. Muchas gracias. Pedimos que nos desocupen los pupitres. Gracias. Bien, por la Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad y por la Corporación Opción, expone Jaime Couso Salas. Tiene la palabra hasta por 20 minutos. Buenas tardes. Comparezco ante este excelentísimo tribunal en representación de la Corporación Opción y de la Corporación Simunidis. La Corporación Opción es una organización sin fines de lucro que nace al alero de la Convención sobre los Derechos del Niño. Su trabajo se centra en la defensa y promoción de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Atiende alrededor de 24.000 niños y niñas al año, ejecutando 140 programas, varios de ellos programas terapéuticos de reparación a niñas víctimas de violencia sexual.
Simunidis es un círculo de mujeres y niñas con discapacidad que promueve los derechos humanos de las personas que viven en esa situación y buscan tener una presencia plena y activa en la sociedad, ampliando de este modo sus oportunidades de desarrollo. Por mi parte, fuera de haber colaborado en el amicus curia que 17 profesores de Derecho Penal presentamos hace unos días sobre la importancia del establecimiento de una causal de justificación penal, he presentado a título personal otro amicus curia referido específicamente a la regulación relativa a niñas y adolescentes. Lo he hecho a partir de mi actividad académica y en políticas públicas en el área de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, a los que he dedicado mi atención junto con el cultivo del derecho penal desde hace 25 años. Mi exposición en estos 20 minutos con que cuento se centrará en 3 cuestiones directa o indirectamente sometidas a la consideración de este excelentísimo tribunal. Primera cuestión: si acaso la regulación del acceso por parte de niñas y adolescentes a la interrupción del embarazo en las 3 situaciones extremas consideradas por el proyecto establece diferencias arbitrarias contra aquel de los representantes legales de la niña que no es llamado a prestar su autorización o no es informado. Este asunto lo he abordado en extenso en el amicus curia de mi autoría. Segunda cuestión: si acaso la regulación que establece una causal de justificación para la interrupción del embarazo en 3 causales y que reconoce a la embarazada el derecho a acceder a prestaciones de salud pública y a un sistema de acompañamiento y protección, supone una afectación excesiva, desproporcionada del interés público en la protección de la vida del que está por nacer, interés cuya debida consideración debería haber reclamado a lo más el reconocimiento de una causal de exculpación que librara a la mujer de la cárcel pero no legalizara el aborto. Este segundo asunto es tratado por el amicus curia que presentamos 17 profesores de Derecho Penal. Y por último, tercera cuestión: si acaso la regulación relativa a mujeres con discapacidad toma debidamente en cuenta su voluntad y protege su autonomía. Primera cuestión: ¿se discrimina arbitrariamente a los padres a quienes no se pide autorización o a quienes no se les informa? En el requerimiento presentado por un grupo de honorables diputados de la República se cuestiona la constitucionalidad de las reglas establecidas por el proyecto porque vulnerarían el artículo 19, número 2 de la Constitución al establecer diferencias arbitrarias en contra de los padres o representantes legales de las niñas y adolescentes en 3 supuestos. Primero, cuando se autoriza a la niña menor de 14 años para recurrir o se faculta al Tribunal de Familia que prestará la autorización sustitutiva para oír a solo uno de los padres. Segundo caso: cuando en el procedimiento contemplado para la autorización judicial sustitutiva solo se permite comparecer a aquel de los padres que hubiere denegado la autorización. Y, en tercer lugar, cuando respecto de los padres de las adolescentes mayores de 14 años solo se requiere informarles de la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo sin facultarles, en cambio, para decidir si autorizan o no el procedimiento, como sí ocurre con los padres de las niñas menores de esa edad. Como explico en el amicus curia acompañado, desde la perspectiva de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las facultades parentales, que también se extienden a la transmisión de sus valores y creencias a la elección del sistema educacional de sus hijos, están al servicio no de los propios padres, sino de la promoción del desarrollo progresivo de la autonomía de niñas, niñas y adolescentes y del ejercicio de los derechos de estos. Además, la especial naturaleza de los derechos fundamentales en juego, esto es, derechos de contenido personalísimo, impiden que estos derechos sean ejercidos por nadie que no sea su titular. Ello excluye, como la jurisprudencia constitucional norteamericana lo ha declarado, la licitud de una exigencia de consentimiento parental que se convierta en un veto insuperable a todo evento. Y también justifica, como la Cámara de los Lores inglesa declaró, resguardar la confidencialidad de la decisión de una niña o adolescente madura. En ambos casos se reconoce que las facultades de los padres de otorgar o denegar autorización o de ser notificados para intentar influir en la decisión de las hijas desde la perspectiva de sus propios valores, pueden ceder frente a la importancia de los intereses de autonomía y privacidad y de la protección de la salud de las niñas y adolescentes, pues aquellas facultades son un medio para la mejor protección de los derechos de éstas y no un fin en sí mismo. Y si bien, tratándose de niñas y adolescentes menos maduras, la importancia de que cuenten con el apoyo y la orientación de adultos significativos ha llevado a estos ordenamientos jurídicos a exigir autorización o notificación parental, en casi todos los casos se trata del consentimiento o la notificación de uno solo de los padres, permitiéndose escoger, en ciertos casos, incluso a otros parientes, abuelos o tíos. Estos arreglos legales privilegian, frente a una posible pretensión de un trato estrictamente igual a ambos padres, que casi ningún ordenamiento jurídico reconoce,
el interés de la niña o adolescente en poder tomar una decisión pronta que le permita, en su caso, acceder a tiempo a prestaciones de salud seguras para la interrupción del embarazo, evitando que su derecho a contar con el apoyo necesario y la orientación de sus padres se vuelva en su contra, obstaculizando dicho acceso. Estas mismas preocupaciones parecen inspirar el procedimiento diseñado por el proyecto de ley, que además debe asegurar a la niña y adolescente la posibilidad de decidir dentro de un plazo extremadamente restringido, pues tratándose de estas tres situaciones críticas como las que regula el proyecto, cualquier dilación significa hacer imposible la decisión o poner en serio riesgo la salud o la vida de la niña o adolescente. Y precisamente esa dilación se produciría de exigirse el consentimiento de ambos padres. Por lo demás, en casos menos urgentes que los que regula el proyecto de ley, el legislador chileno también ha preferido evitar dilaciones innecesarias para el ejercicio de derechos de salud por parte de niños, niñas y adolescentes, exigiendo la concurrencia de uno solo de los representantes legales. Así se estableció, por ejemplo, en la Ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes, en la Ley 20.418 sobre la entrega de la píldora del día después y en la Ley número 19.779 sobre VIH. Así, el proyecto de ley de las tres causales es consistente con el resto del ordenamiento jurídico en relación con las decisiones de niños, niñas y adolescentes en materia de salud. En todos estos casos, el derecho o derecho-deber preferente de los padres a educar a sus hijos no llega al extremo de afectar su autonomía o de poner en riesgo su salud, ni adquiere preeminencia frente a los derechos de niños, niñas y adolescentes. En los casos regulados por el proyecto de ley, las razones de salud pública que desaconsejan forzar a las niñas y adolescentes a recurrir a ambos representantes legales son tanto más acuciantes. En efecto, como se aprecia en la discusión comparada, la exigencia de dar cuenta a sus padres o tutores es para la niña o adolescente en ciertos casos insoportable e incluso peligrosa y puede tener resultados desastrosos de política de salud pública, el recurso a abortos clandestinos o la postergación de su decisión de pedir asistencia o ayuda hasta un momento en que ya no es posible contar con él o en que los riesgos biomédicos del embarazo son muy elevados. Su Excelencia va a recibir de otras y otros expositores información muy relevante sobre la situación chilena, que da cuenta de que los embarazos de niñas y adolescentes son especialmente riesgosos para su vida y salud y que ellas son el grupo más representado en las estadísticas de embarazos debidos a violación, que además en una inmensa proporción de los casos fue perpetrada por un familiar directo como el padre, padrastro o pareja de la madre. Los estudios de otros países que han debido enfrentar el problema dan cuenta de que los riesgos para las niñas aumentan debido a que las víctimas consultan muy tardíamente los servicios de salud debido a la vergüenza, la baja autoestima y el aislamiento social que sufren, y que muchas de ellas abortan recurriendo a procedimientos clandestinos, cuya tasa de mortalidad es cerca de 10 veces superior a la de los abortos seguros. Estas consideraciones de salud pública también pesan en legislaciones que permiten el aborto bajo el sistema de plazos, pues la exigencia de que las menores de edad embarazadas revelen su situación a sus padres o tutores, impuestas por las leyes de consentimiento o notificación parental, sobre todo en el caso de relaciones conflictivas con padres autoritarios o violentos o vinculados al abuso del que fueron víctimas, constituye un peligroso disuasivo de la solicitud oportuna de servicios seguros de interrupción del embarazo. Esta fue una consideración determinante, por ejemplo, en la decisión de la High Court inglesa en el caso Axon, el año 2006, de afirmar el derecho a la confidencialidad de las menores de edad que accedían a la interrupción del embarazo, incluso frente a sus padres. Así lo manifestó el juez Silver, a quien cito textualmente. La evidencia de que dispongo, dice el juez, me muestra que la falta de confidencialidad probablemente o casi con seguridad disuadirá a las jóvenes y a los jóvenes de la búsqueda de orientación médica y tratamiento en materia de anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual y aborto, y que ello tendría consecuencias indeseables y problemáticas. En palabras de Lord Gough, existe un interés público de tal peso en preservar la confidencialidad que no es superado por algún otro interés público prevalente a favor de la revelación. Así, el legislador chileno no actuó de manera arbitraria sino razonable cuando en el proyecto de ley entregó a la adolescente la decisión de indicar a cuál de sus padres o representantes se informará de su solicitud, así como la facultad de no informar a ninguno de ellos sino a otro adulto responsable. También es razonable y no arbitraria la regla que, respondiendo a razones igualmente apremiantes,
permite a la niña contar solo con la autorización del representante legal en quien realmente confía, así como la que faculta al equipo de salud para asistir a la niña con el objeto de que evite revelar su situación a ninguno de ellos, buscando en cambio autorización sustitutiva del tribunal. Frente a estas razones, pretender imponer una igualdad absoluta entre ambos representantes legales revela una impactante insensibilidad frente a la cruda realidad que suele haber frente al embarazo de menores de edad que buscan la interrupción del embarazo. Nótese que aquí radica el riesgo más grave de discriminación arbitraria, que ese sacrificio supererogatorio que no se exigirá de ninguna mujer mayor de 18 años si se termine demandando en la práctica de una niña o adolescente. El segundo tema tiene que ver con la opción del proyecto por una causal de justificación y no simplemente de exculpación penal. Ahora corresponde examinar si establecer una causal de justificación para la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales supone una afectación excesiva del interés en la protección de la vida del que está por nacer, al punto que constitucionalmente solo sería lícito establecer una causa de exculpación. Por razones de tiempo voy a referirme al punto solo bajo el ejemplo más discutido, el de la causal de violación, y lo haré refiriéndome a la citación de niñas y adolescentes. En el amicus curiae que hemos presentado 17 profesores de Derecho Penal, nos referimos en detalle a las razones por las cuales, en todos los países en que se ha regulado la despenalización, también bajo el modelo de las indicaciones, se ha optado por la justificación. No puedo dar el detalle aquí, pero sí quiero hacer referencia por vía ejemplar a cómo un sistema de mera exculpación tendría para la niña o adolescente embarazada por violación consecuencias graves. Las enumero. En primer lugar, le impondría jurídicamente la obligación de soportar el embarazo hasta su término. La exculpación no la libra de la obligación, solo la libra del castigo penal. Segundo, tratándose de una adolescente, ni siquiera tiene asegurado que se verá liberada de la pena, pues se verá privada de un modo institucionalmente garantizado de comprobar que su embarazo es fruto de la violación, algo que sí asegura en cambio la regulación del proyecto. Esa prueba será tanto más difícil mientras más tiempo la adolescente deje pasar desde que se produjo la violación, algo del todo probable como se verá. Precisamente eso hacen las niñas y adolescentes, dejan pasar un tiempo precioso antes de reaccionar. Tercero, si la alternativa de seguir adelante con ese embarazo fruto de una violación se le hace insoportable y no tiene medios para procurarse uno seguro, su única opción será recurrir a un aborto clandestino sin asistencia médica ni acompañamiento de un adulto responsable con grave riesgo para su vida y salud. En casos dramáticos, mucho más frecuentes lamentablemente entre niñas y adolescentes, optará por atentar contra su propia vida o procurará abortar ingiriendo directamente medicamentos que ella cree son idóneos para ello, a veces con un resultado igualmente riesgoso. En muchas otras ocasiones no sabrá qué hacer, intentará ocultar su embarazo sin acceder a cuidados obstétricos ni acompañamiento de ninguna especie, hasta que, cuando ya sea muy tarde, también busque alguna de aquellas otras salidas más extremas. Cuarto y por último, si desorientada sobre la situación legal la niña recurre al sistema de salud para solicitar la interrupción del embarazo, este no solo no podrá acceder a esa solicitud, sino que deberá procurar impedir que se le practique en otro lugar, recurriendo en caso necesario a los tribunales de familia. Por razones de coherencia con la declaración de ilicitud de ese plan de la niña, estos tribunales deberían adoptar medidas de protección, tal vez incluso la internación de la niña si, por ejemplo, es su madre la que le aconsejó procurar un aborto clandestino, y la institución donde esté internada deberá forzarla a continuar con el embarazo. Ninguna de estas consecuencias son exageraciones. Todas ellas se han producido en el pasado, por más que el cambio en las valoraciones y prácticas sociales en los hechos parece ofrecer salidas en el sistema de salud privada o pública de forma discreta. Las estadísticas dan cuenta evidente de ello. Pero declarar hoy la inconstitucionalidad de la despenalización de la interrupción del embarazo en la violación reforzaría el mensaje normativo de que se trata de una práctica ilícita que el Estado debe resistir, sancionando penalmente a todos los involucrados, salvo a la niña y al adolescente que logre comprobar que su embarazo es realmente fruto de una violación, algo que frecuentemente le será imposible dado el tiempo transcurrido. Por ello, si se admite que no es exigible a ninguna mujer, tampoco a una niña o adolescente, tener que soportar por la fuerza la continuación de un embarazo que es fruto de una violación, la única regulación consistente con ese juicio adoptado por el Congreso Nacional y con amplio respaldo en la opinión pública, es reconocer a la embarazada que solicita la interrupción del embarazo una causal de justificación extensible al equipo médico que la asiste,
así como mantener un procedimiento que le permita probar oportunamente que se encuentra en una de las 3 dramáticas situaciones que la habilitan para ello, mantener una política de acceso a prestaciones de salud pública, de acompañamiento y de protección a niñas y adolescentes que en esas extremas situaciones piden ayuda para poner término en forma segura a un embarazo que les resulta humanamente imposible de sobrellevar. No hay aquí entonces una regulación innecesaria o desproporcionada cuya constitucionalidad merezca cuestionarse. Tercero y por último, acceso a la interrupción del embarazo de las mujeres y niñas con discapacidad. El tiempo apenas me alcanza para una breve referencia a esta cuestión. Se ha reprochado al proyecto que no respeta la voluntad de las mujeres con discapacidad, pues permite practicar el procedimiento mediando solo la autorización de su representante legal, cuando la mujer no puede comunicar su voluntad, o conformándose con escuchar su opinión, cuando sí puede expresarla. La preocupación por la autonomía de las mujeres con discapacidad en esta materia es muy atendible, pero la argumentación es falaz y parece estar más bien inspirada por un rechazo frontal a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo que por la preocupación de asegurar que ellas puedan decidir si acaso continuar o no con un embarazo que a ninguna otra mujer puede exigirse. La voluntad de las mujeres con discapacidad debe respetarse tanto para decidir interrumpir su embarazo como para decidir continuar con él en alguna de las 3 extremas situaciones reguladas por el proyecto. Quienes han levantado esta preocupación deberían estar igualmente disconformes ante la posibilidad de que a una mujer con discapacidad que no quiere seguir adelante con un embarazo riesgoso para su vida, incompatible con la vida extrauterina o que es fruto de una violación, su representante legal le imponga continuar con el embarazo hasta el final. Y si la mujer ni siquiera puede comunicar su voluntad, ¿por qué reprochar que su representante legal decida que lo que más conviene al interés superior de su pupila es interrumpir el embarazo y no hacer lo propio en cambio cuando aquel decida que debe llevar a término el embarazo? En ambos casos se actuó sin su voluntad. La continuación del embarazo también supone una decisión. Incluso se ha sostenido un sacrificio supererogatorio, en este caso decidido por un tercero. Por ello, cuando la mujer no puede expresar su opinión, no queda otra alternativa que entregar la decisión a un tercero, quien debe decidir en su interés superior. En cambio, cuando una mujer, aún con discapacidad, puede expresar su voluntad, lo correcto es dejarla decidir. El proyecto así lo establece, salvo en el evento completamente extraordinario, casi de laboratorio, de que la mujer haya sido declarada interdicta, caso en que su tutor está llamado a decidir considerando debidamente su opinión. Una revisión de nuestra legislación en materia de interdicción que restrinja la interdicción o la incapacidad en materias patrimoniales sería seguramente bienvenida, pero no puede negarse que el proyecto amplía la autonomía reproductiva de las mujeres, incluso de las que sufren una discapacidad. Muchas gracias, Su Excelencia, por su atención. Gracias a usted. Finalmente, en este bloque, por la Fundación Centro de Estudios de la Mujer, por la Agrupación por los Derechos de la Diversidad Rompiendo el Silencio y por la Asociación Gremial de Mujeres Abogados, expone Verónica Undurraga, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, concurro a esta audiencia como abogada, como profesora de Derecho Constitucional, magíster y doctora en Derecho, en representación del Centro de Estudios de la Mujer, de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio y de la Asociación Gremial Mujeres Abogadas de Chile. Los fines de estas 3 organizaciones, reflejados en sus estatutos, reflejan el compromiso que tienen con la igual dignidad de las mujeres como sujetos de derechos humanos y con el avance de sus derechos, por los que trabajan desde la investigación y las políticas públicas, desde formas de incidencia política y desde el ejercicio profesional del derecho, respectivamente. Quiero mencionar la especial preocupación que tiene la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio por los adolescentes, por las adolescentes y por las mujeres lesbianas, quienes tienen un riesgo desproporcionado de sufrir violaciones, tanto en su núcleo familiar como fuera de este, que los perpetradores cometen con el propósito de corregir la orientación sexual de sus víctimas. La Constitución chilena ordena al legislador la protección de la vida por nacer. Concuerdo plenamente con los requirentes cuando señalan que nuestro sistema jurídico contiene muchísimas normas que cumplen con ese objetivo. Los requerimientos fueron incluso tímidos en sus ejemplos y no citan precisamente las normas en que las mujeres pensaríamos que son las que más nos ayudan a preservar un embarazo.
Creo que ninguna mujer habría pensado en la ley que prohíbe la investigación con embriones o en la prohibición de aplicarnos la pena de muerte mientras estamos embarazadas. Hoy en Chile, el legislador protege la vida del que está por nacer, pero, por ejemplo, lo hace al otorgar fuero maternal mediante la regulación del pre- y postnatal, con las prestaciones del programa Chile Crece Contigo, al aumentar salacunas y extender el horario de cuidado infantil para niñas y niños de madres trabajadoras, al disponer de la fortificación de la harina con ácido fólico para prevenir patologías congénitas en el feto, al ofrecer la vacuna contra la influenza a las embarazadas, mediante las políticas públicas de atención de embarazos de riesgo, al eliminar la facultad que tenían las ISAPRES para considerar que el embarazo era una preexistencia, mediante las políticas de salud reproductiva que permitan a las parejas planificar la maternidad y recibir preparados a sus hijos, al prohibir que los colegios expulsen a las estudiantes embarazadas, entre muchos otros ejemplos. El legislador sí protege la vida del que está por nacer. Las mujeres que representan esta audiencia, y estoy segura que todas las mujeres chilenas, las que apoyan este proyecto de ley y también las que no lo apoyan, celebran estas medidas de protección de la vida prenatal. Pero la penalización del aborto no protege la vida prenatal. Los últimos estudios publicados en la prestigiosa revista médica The Lancet, que coinciden con lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, concluyen que la legalidad o la ilegalidad del aborto no es una variable que influya en la incidencia del aborto inducido en un país. Basta con constatar que dentro de los países con regímenes liberales de aborto se encuentran las tasas más bajas de aborto en el mundo. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, que actualmente tiene un sistema de plazos. El mandato constitucional de proteger la vida prenatal constituye una obligación jurídica. Eso implica que la protección que brinda el legislador debe tener efectos en la realidad, no puede ser meramente simbólica. Así lo afirmó el Tribunal Constitucional alemán cuando debió revisar la constitucionalidad de un proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo. Y, excelentísimo tribunal, estoy segura de que los señores y señoras ministras estarán de acuerdo con su par alemán en que el legislador debe tomar medidas de protección de la vida prenatal que sean efectivas en la realidad. Existe experiencia comparada, acumulada a nivel mundial, que indica exactamente qué políticas hay que aplicar para lograr la disminución de las tasas de aborto, en una forma que además sea respetuosa de los derechos de las mujeres. En Chile, además, existe la capacidad humana y la capacidad técnica para implementar esas políticas. Lo entendió y lo explicó en forma simple el Tribunal Constitucional alemán en su segunda sentencia en 1993, cuando estaba revisando también una legislación de despenalización del aborto. Resumió en forma muy simple cuáles eran las políticas que funcionaban. Dijo, la única manera en que puede efectivamente protegerse la vida prenatal es trabajando con las mujeres, no contra las mujeres. Textualmente señaló, el derecho constitucional no se opone a la decisión del legislador de optar por un concepto de protección que se base en el supuesto de que la protección efectiva de la vida prenatal no nacida, de la vida no nacida, solo es posible con la colaboración de la madre. Las posibilidades del Estado de protegerlo son mejores si se trabaja en conjunto con la madre. Y lo repitió el Tribunal Constitucional portugués en su sentencia de 2010, al decir que era constitucionalmente admisible que el legislador decida que cumple mejor el deber de protección de la vida prenatal, ganándose la voluntad de la mujer como interlocutora, no como adversaria. Estos y otros tribunales despenalizaron parcialmente el aborto, excelentísimo tribunal, para proteger la vida prenatal, porque entendieron que se necesitaba para lograrlo que las mujeres se acercaran al Estado, accedieran a un espacio libre de coerción para tomar decisiones autónomas y pudieran acceder a las prestaciones públicas que les permitieran mejores condiciones para continuar su embarazo con apoyo de la comunidad. Y lo más importante, Excelencia, confiaron en las decisiones morales de las propias mujeres.
Es absolutamente incorrecta, entonces, excelentísimo tribunal, la tesis del requerimiento de los señores senadores de la minoría al afirmar que no se puede proteger la vida prenatal dejando de amenazar a las mujeres con la cárcel. Para que esa acción fuera cierta, debieran probar algo que no es cierto y que es imposible, por lo tanto, de probar, que las mujeres dejan de abortar producto de la prohibición y que van a abortar más si en lugar de amenazarlas se les brinda apoyo integral y se confía en su decisión razonable y responsable. Se equivocan los requirentes porque desconfían en el compromiso que las propias mujeres tenemos con la vida y en la capacidad de las mujeres de tomar decisiones morales correctas. Esa desconfianza hacia las mujeres no puede inspirar nuestra legislación, que equivale a negar el igual estatus moral y jurídico que la Constitución le reconoce a las mujeres como titulares de derechos. El Tribunal Constitucional alemán consideró que existía un déficit de protección de la vida prenatal porque el legislador había confiado en la penalización, que es un medio inefectivo como forma de protección, descuidando las medidas verdaderamente idóneas. Chile tiene el régimen penal más restrictivo posible y aún así las tasas de aborto son altas, incluso bajo las estimaciones más conservadoras. El legislador podría aumentar la protección de la vida prenatal y disminuir las tasas de aborto, pero no manteniendo el status quo de la penalización que ha probado ser inefectivo. Solo puede hacerlo profundizando sus políticas de apoyo a la mujer embarazada, como lo han hecho los países que tienen las tasas de aborto más bajas, para lo cual se debe dejar de amenazar a las mujeres. Los requirentes dejan claro en sus escritos que no buscan que la pena se aplique efectivamente a las mujeres, es decir, solo buscan el efecto simbólico de la ley. Sin embargo, ese efecto no cumple con el mandato constitucional de proteger la vida prenatal. Así lo explica el Tribunal Constitucional portugués al señalar, cito textual, el régimen de penalización no ha evitado la práctica en gran escala del aborto, frecuentemente en condiciones atentatorias a la dignidad y de grave riesgo a la salud física y psíquica y hasta para la vida de la mujer. A ello se suma que solo la efectiva persecución y enjuiciamiento en un número significativo de los autores del crimen de interrupción voluntaria del embarazo constituiría potencialmente un factor de contención de la práctica. Lo que constatamos año tras año es la extrema rareza de las condenas por esta causa. Y cuando excepcionalmente esto acontece, la reacción social es más de malestar que de aplauso. No se detecta ningún movimiento social significativo que procure alterar este estado de cosas, luchando por la persecución y la punición en número mayor de infractoras. No puede esperarse que la penalización criminal cree un ambiente de decisión favorable a la continuación del embarazo. Y esta conclusión, dice el Tribunal portugués, no es una conjetura o un diagnóstico más o menos falible sobre el futuro, sino un juicio que se basa en los datos indesmentibles recogidos de la experiencia pasada, toda vez que ese fue el régimen en vigor anteriormente y aprobado en su aplicación. En consecuencia, excelentísimo tribunal, la primera conclusión que quisiera aportar es que la penalización absoluta del aborto no solo es ineficaz para cumplir con el mandato para proteger la vida del que está por nacer, es además una medida contraproducente porque amedrenta a las mujeres y a las niñas, les impide acceder al Estado a aquellas mujeres y niñas que podrían mantener su embarazo si contaran con el apoyo de políticas estatales. Tienen razón los requirentes al reconocer que el legislador tiene libertad para escoger los medios de protección de la vida prenatal. Lo dicen en su escrito y tienen razón. Ni la Constitución ni ningún tratado internacional de derechos humanos obliga al legislador a penalizar la interrupción voluntaria del embarazo en toda circunstancia. No lo obligan a hacerlo tampoco en estas tres causales, mucho menos. Prestigiosos tribunales constitucionales del mundo, como el alemán, el español, el portugués, el colombiano y la Suprema Corte de Justicia de México, dando constituciones que, al igual que la nuestra,
también ordenan la protección de la vida prenatal, han reconocido el principio de libertad de configuración legal y han señalado que lo importante es el conjunto de medidas que adopte el legislador y que otorguen protección suficiente a la vida intrauterina. Es decir, lo relevante es la efectividad de las medidas. Y por eso me detuve al principio en enumerar todas las medidas que nuestro legislador toma para proteger la vida prenatal. Y esos son solo ejemplos, hay muchísimos más. El constituyente chileno comprendió perfectamente este punto. Por eso le delegó al legislador la elección de las medidas más adecuadas para proteger la vida intrauterina. El legislador chileno, al aprobar este proyecto de ley y siguiendo esta evidencia, ha considerado que acompañar y apoyar a las mujeres que sufren estos embarazos dramáticos son las medidas más adecuadas. No es el castigo penal ni la estigmatización como delincuente lo que va a convencer a una mujer de mantener un embarazo. Esta no es una medida efectiva en términos jurídicos. No es una medida conducente para alcanzar el objetivo constitucional que se persigue de proteger la vida natal. Y por lo tanto, al no ser conducente, al no ser efectiva, no aprueba el test de idoneidad del principio de proporcionalidad que este tribunal aplica para determinar la legitimidad de las limitaciones de los derechos constitucionales. Es, por lo tanto, una medida inconstitucional. Además del principio de libertad de configuración legal, el legislador debe tener en cuenta el requisito de la última ratio del derecho penal, que implica que debe demostrarse la inefectividad de otras medidas antes de poder acudirse al derecho penal, por ser la amenaza penal la medida más extrema e intrusiva para los derechos de la mujer y la niña embarazada. La aplicación del requisito de la última ratio ha sido repetidamente sostenida por parte de los tribunales constitucionales que se han pronunciado en constitucionalidad de leyes que regulan la interrupción del embarazo desde que el Tribunal Constitucional Alemán lo hizo la primera vez el año 1975. El Tribunal Portugués explicó que lo que debe poder demostrar un partidario de la criminalización es por lo menos que la amenaza penal es más efectiva que otras medidas de protección de la vida prenatal, que son menos intrusivas en los derechos de la mujer. Es común equivocarse y creer que el principio de última ratio exige que bienes jurídicos de menor entidad sean protegidos con intrusivas, pero que cuando se trata de bienes jurídicos de gran entidad como la vida, debe aplicarse el derecho penal como una medida muy intrusiva. Si así fuera, se justificaría que para proteger la vida prenatal se castigara siempre y en todo caso penalmente. Pero en eso no hay principio de última ratio. Si el objetivo es velar por la protección de la vida prenatal, lo importante no es cuánto se castiga a quien atenta contra ella, sino qué medidas son las que con mayor seguridad pueden evitar la afectación de esa vida. Y les aseguro, señoras ministras y señores ministros, que para las mujeres es mucho más efectivo para proteger la vida prenatal una medida como el pre y el postnatal, como las salacunas, como el apoyo que pueda recibir el Estado, como este apoyo integral o como que la penalización del aborto. Se ha probado que la amenaza penal es inconstitucional y así se ha señalado por distintos tribunales constitucionales del mundo porque aparte de violar el test de idoneidad, como señalé anteriormente, viola el segundo test, porque si se viola el test de idoneidad no es necesario pasar al test de necesidad, pero si este tribunal considerara que se pasa el test de idoneidad, violaría el test de necesidad que forma parte del principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque se está intentando infructuosamente proteger la vida, cumplir con un objetivo legítimo, pero no utilizando las medidas efectivas que al mismo tiempo sean las menos intrusivas para respecto a los derechos fundamentales de las mujeres. No se puede olvidar, como ocurre frecuentemente, excelentísimo tribunal, que la Constitución no ordena proteger la vida del que está por nacer.
La Constitución también ordena respetar y garantizar los derechos constitucionales de las personas, incluidas las mujeres y las niñas. Por eso es que al legislar para proteger la vida prenatal y en especial al escoger el derecho penal como herramienta, el legislador debe ser consciente del riesgo que tiene de afectar los derechos constitucionales de las mujeres y las niñas garantizados por la Constitución. El derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, el derecho a la privacidad, tanto en su dimensión de intimidad como de autonomía personal, el derecho a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, el derecho a la igualdad, el derecho a la protección de la salud, el derecho a no ser sometida a premios ilegítimos o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Excelentísimo Tribunal, quisiera referirme a la alternativa que han planteado los requirentes y que se formulará en las audiencias de que si se declara inconstitucional esta ley, la mujer podría acceder a una causal de exculpación, con lo cual, si interrumpe su embarazo en alguna de estas tres causales, no cumpliría con la pena asignada al delito. Sabemos que si se aplica una causal de justificación en estas tres causales, la interrupción del embarazo constituye un acto acorde a derecho. Eso es lo que los requirentes consideran inaceptable. La exculpación, en cambio, implica seguir manteniendo que la interrupción del embarazo es un acto ilícito, pero permitiría, según los requirentes, incorporar dosis de humanismo a nuestra ley al no castigar a la mujer por esta decisión contraria a derecho, porque está tan afectada que no puede tomar decisiones razonables. Sin embargo, excelentísimo Tribunal, la diferencia entre justificación y exculpación tiene importantes efectos prácticos que un examen de constitucionalidad debe necesariamente tomar en cuenta. Si solo se aplican causales de exculpación, las mujeres afectadas por estas causales van a tener que seguir interrumpiendo sus embarazos en la clandestinidad. Difícilmente van a conseguir médicos que quieran arriesgarse a un proceso penal en el que tengan que probar ellos sus causales de exculpación. Y las costas del procedimiento van a depender exclusivamente del dinero que tenga la mujer para acceder a mejores condiciones sanitarias o para viajar fuera del país, como sucede ahora. Los requirentes consideran inadmisible que el proyecto de ley califique la interrupción del embarazo bajo tres causales como una legítima prestación de salud. Pero esa calificación es lo que permite precisamente, excelentísimo Tribunal, que las mujeres reciban información confiable sobre su diagnóstico y las alternativas que tengan, que puedan acceder a acompañamiento y a prestaciones sociales, que la interrupción se haga en condiciones sanitarias seguras y dignas y que tengan un espacio libre. Los requirentes tienen razón, el proyecto les concede a las mujeres y a las niñas derechos a estas prestaciones. Y también les concede el derecho a exigir que si se están muriendo, si están en la urgencia de estar muriendo, un médico objetor les salve la vida. Y les reconoce, como dicen los requirentes, escandalizados, el derecho a pedirle a un juez que las ampare bajo la ley antidiscriminación si son discriminadas en la atención de salud. Tantos derechos para las mujeres, dicen los requirentes, tan absolutos. Para los requirentes esto es inconstitucional. Yo espero sinceramente, señoras ministras y señores ministros, que no compartan esta mezquina opinión. Las mujeres que interrumpen sus embarazos no son delincuentes. En general, no tienen antecedentes penales ni cometen después ni nuevos abortos ni nuevos delitos. Son las mismas solas o casi solas las tareas de cuidados de niños, ancianos y enfermos, sin las cuales nuestras familias no subsistirían. No son mejores ni peores personas que cualquiera de los que estamos aquí presentes, porque son las mujeres que convivimos, con las que convivimos todos los días. No son, porque esas mujeres somos en realidad nosotras. Lo que estoy diciendo alude a un tema de primera importancia para el funcionamiento de una democracia constitucional. El gran desafío que enfrentan las democracias constitucionales contemporáneas es superar los sesgos históricos, elitistas y otros tantos, de los que ninguno de nosotros somos culpables, pero sí todos nosotros somos profundamente responsables de erradicar.
esos sesgos históricos que limitan nuestra capacidad de visibilizar, de incorporar y de entender las experiencias y perspectivas morales de aquellos que han quedado al margen y cuyas experiencias e intereses no han sido relevantes al momento de dar significado a los derechos constitucionales. Entre estos marginados están las mujeres, quienes por siglos no pudimos participar en la creación ni en la aplicación del derecho. Por eso, para explicar por qué el embarazo debe estar justificada y no basta con admitir causales de exculpación, permítanme cambiar y hablar en primera persona plural. Yo soy una mujer privilegiada, profesional, con capital social, y espero que mi participación en esta audiencia pública sirva para que se escuche la voz de otros quienes el derecho sigue ignorando. Aunque nosotras las mujeres que abortamos suframos con nuestra decisión, no hemos perdido las competencias básicas de ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución nos garantiza. No hemos perdido la capacidad de pensamiento racional ni de discernimiento moral, la capacidad de identificar cuáles son nuestros sentimientos, nuestras necesidades ni nuestros valores. Ni hemos perdido la capacidad de decidir lo que es correcto para nuestra salud y para el bienestar y el de nuestras familias. Estamos mejor capacitadas que el Estado, que cualquier juez para tomar esa decisión. Los riesgos vitales que vamos a asumir en razón de un embarazo. La decisión de cómo nuestras familias van a hacer un mejor duelo por ese niño que buscamos tener, pero que está destinado a no sobrevivir al nacimiento. La decisión de qué necesitamos para recuperarnos y rehacernos cuando nos destrozaron el cuerpo y el alma con la violencia de una agresión sexual. Con el derecho aplicable en este país, nosotras no somos incompetentes, ni estamos en la mayoría de los casos actuando bajo coerción. Y si la preocupación es la falta de libertad y la coerción, ¿cuánto más riesgo de coerción existe para nosotras en la clandestinidad que en el seguro espacio de la compañía ofrece en este proyecto? El Tribunal Constitucional alemán consideró que existían casos en que el embarazo constituía una carga inexigible por parte del derecho. En esos casos debía respetarse la libertad de conciencia de la mujer, esa conciencia que nuestra Constitución también ampara bajo el artículo 19, número 6. Palabras textuales dijo que en estos casos que no permiten un juicio moral inequívoco y en que la decisión a favor de un aborto puede adquirir un rango de una decisión de conciencia que merece consideración, el legislador está obligado a ejercer especial retracción y debe reconocer una zona libre de decir que el Estado se abstiene de realizar un juicio de valor y deja este juicio a la decisión del individuo para que éste lo tome de acuerdo a su propio sentido de la responsabilidad. Excelentísimo Tribunal, no es que el resto del mundo haya perdido sus valores morales o el sentido de justicia al despenalizar las interrupciones causales que contempla el proyecto. Tampoco es que una inexistente ideología de género haya corrompido a todo el sistema universal y a todos los sistemas regionales de derechos humanos cuando exhortan a Chile a despenalizar el aborto en estas tres causales. Lo que pasó fue que las instituciones democráticas de casi todos y los organismos de derechos humanos han incorporado en sus instancias de deliberación las concepciones y prácticas morales de las mujeres y han corregido algunas de las cegueras históricas del derecho. Escuchando a las mujeres han encontrado, y cómo no iba a ser así, excelentísimo tribunal, más efectivas de proteger la vida prenatal que amenazando a las embarazadas con la cárcel. La sola exculpación en estas tres causales no cumpliría con estándares constitucionales. Constituye un trato cruel e inhumano buscar preservar un principio moral o perseguir la protección de la vida prenatal, si eso se hace a costa de niñas a seguir abortando en la clandestinidad y prometiéndoles que si las pillan cuando lleguen desangrándose a un hospital o cuando alguien las delate, un juez caritativo las puede, eventualmente, si ellas logran probar más allá de toda duda razonable que su abusador las violó, eximir de la pena. No es solo inhumano, es inconstitucional y contrario a los tratados humanos vigentes en Chile por vulnerar el principio de dignidad humana y los derechos fundamentales de la mujer. Los requirientes afirman que reconocen los derechos de las mujeres, pero que estos no pueden ser absolutos o ilimitados. No puedo estar más de acuerdo con ello, porque los derechos, por definición, no pueden ser absolutos. Después señalan que si los derechos de las mujeres se plantean como absolutos, no habría razón para limitar la despenalización
a las 3 causales del proyecto. Completamente de acuerdo. Y con esta afirmación, los requirientes precisamente demuestran que el proyecto de ley sí pondera el mandato de los derechos de las mujeres. Este no es un proyecto que priorice los derechos de las mujeres, por el contrario, se mantiene bajo la amenaza penal, a pesar de la inefectividad de la pena, y se mantiene en casi todos los casos, salvo en estas 3 causales, la obligación general de mantener un embarazo, aún para las mujeres mucho mayores que las que ningún hombre nunca va a tener que soportar para salvar la vida de una persona, ni siquiera una persona nacida. Ni siquiera un padre está obligado por ley, y menos bajo amenaza penal, a donar un órgano para salvar a su hijo, ni siquiera a donarle sangre. La mujer sí está obligada bajo la ley, en estas 3 causales, a soportar embarazos que pueden incluso destruir su salud. Solo en circunstancias excepcionales y de un dramatismo extremo se le está dando a la mujer la opción de interrumpir su embarazo. Si se aceptara la tesis equivocada, a mi juicio, de que el que está por nacer es titular del derecho a la vida, tampoco habría afectación del lucro esencial. Las señoras ministras y señores ministros conocen ciertamente la explicación del jurista Robert Alexis sobre este punto, también desarrollada por Bernal Pulido en su tratado sobre principio de proporcionalidad. La aplicación del principio de proporcionalidad supone, en algunos casos, como en el del aborto, reconocer la precedencia condicionada de un derecho constitucional, aun cuando el otro derecho en ese caso específico no pueda subsistir. Como bien sabe este excelentísimo tribunal, tanto el principio de proporcionalidad como la noción de núcleo esencial se originaron en el derecho alemán. La despenalización de la interrupción del embarazo en Alemania fue considerada compatible con el respeto de estos 2 institutos jurídicos. En los casos de excepción exigible jurídicamente para la mujer, la precedencia condicionada la tienen los derechos de ésta. La pregunta jurídica relevante, la que han respondido los principales tribunales constitucionales del mundo y que ahora está frente a ustedes, señoras ministras y señores ministros, es cuál es el límite constitucional. ¿Hasta qué punto se puede exigir, de acuerdo a la Constitución, que es libre, igual a nosotros, ya que reconocemos dignidad humana, que soporte, además de la situación de un embarazo crítico que no buscó, el sufrimiento, el miedo y la estigmatización asociada a un procedimiento penal que sí está en las manos del propio legislador evitar? ¿Dónde está el límite en que el celo prenatal y que le lleva a imponer a la mujer el deber de mantener un embarazo se transforma en una violación de derechos constitucionales? Yo creo que no nos equivocamos si decimos, junto con los más prestigiosos tribunales constitucionales del mundo y con todos los comités de supervisión de tratados internacionales, incluyendo el Comité sobre los Derechos del Niño, que exigir la continuación de un embarazo cuando éste pone en peligro su vida, cuando el feto es inviable y cuando el embarazo ha sido producto de una violación, es inconstitucional. Termino, excelentísimo tribunal, citando las ya famosas palabras de Aharon Barak, uno de los más prestigiosos constitucionalistas actuales y expresidente de la Corte Suprema. Sé que el derecho comparado no vincula a este tribunal, pero quisiera que escucharan sus palabras. Él dice: la importancia del derecho comparado consiste en que se extiende el horizonte de los jueces. El derecho comparado permite a los jueces percibir la potencialidad de su propio sistema jurídico. Informa a los jueces sobre los hechos que resultar de adoptar una determinada decisión jurídica. En consecuencia, el derecho comparado se comporta como un amigo con experiencia. Con respeto, señoras ministras, señores ministros, les pido que perciban la potencialidad de nuestro sistema jurídico para dignificar la vida de las mujeres y niñas al tiempo que protegen, como lo han hecho sus tribunales amigos con experiencia. Que este excelentísimo tribunal pueda sentirse orgulloso y que todas las chilenas y chilenos con él por haber contribuido al desarrollo del constitucionalismo mundial. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Gracias a usted. Bien, el almuerzo vamos a reanudar a las 16 horas. Son las 2:20, ¿no?